Bienvenidos jóvenes una vez más. En esta oportunidad te voy a socializar la semana número 29 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, séptimo grado. Unidad 11, conozcamos el pasado de la Tierra, contenido, estructura y formación de la Tierra. Y al final aparece un experimento y también un cuestionario. ¿Qué debes saber? Introducción. La Tierra es un planeta constituido principalmente por rocas que están cubiertas en gran parte de agua y esa es la parte que se llama hidrósfera. Este conjunto está rodeado por una envoltura de aire que es la atmósfera. El aire y el agua en forma líquida diferencian a la Tierra de otros planetas del sistema solar porque han permitido el desarrollo de la vida. Continúa con la lectura y descubre cómo se formó y las partes que constituyen nuestro planeta Tierra. Ahí tenemos el número 2, formación de la Tierra. Y esto es según la ciencia. Cerca de 4.600 millones de años, una gran nube de gases y polvo que giraba en el espacio se condensó y dio nacimiento a una estrella, el Sol. Cerca de él, otras nubes de materia se unieron para formar los planetas del sistema solar. Poco tiempo después del nacimiento de la Tierra, ésta se transformó en una bola ardiente de rocas líquidas, magma. Progresivamente la temperatura disminuyó y se formó una corteza sólida en la superficie. La corteza fue bombardeada por meteoritos y sacudida por erupciones volcánicas, liberando una gran cantidad de gases que en consecuencia formaron la atmósfera primitiva, muy diferente al actual porque no tenía oxígeno suficiente para permitir la vida, aunque contenía mucho vapor de agua. Al seguir disminuyendo la temperatura, el vapor de agua se condensó y cayó en forma de lluvias que dieron origen a los océanos. Luego aparecían las primeras formas de vida como las algas que liberaron oxígeno, expandiéndose por la atmósfera, permitiendo el desarrollo de seres vivos cada vez más diversos y complejos. Y también tenemos la composición de la Tierra. Cuando observamos fotografías de la Tierra desde el espacio, podemos darnos cuenta de varios elementos que componen nuestro planeta. Entre ellos podemos destacar a la hidrósfera, pues una de las partes es el conjunto de aguas superficiales de nuestro planeta. También podemos observar la atmósfera que, entre sus funciones principales, es la encargada de proteger a la Tierra de los rayos nocivos provenientes del Sol, como los rayos ultravioletas. Además, observamos a la geósfera, que es donde se encuentra la Tierra sólida de los continentes. Atmósfera, hidrósfera y geósfera son tres capas principales que componen la Tierra. Sus componentes pueden estudiarse por separado. Sin embargo, todas estas partes no están aisladas, es decir, interactúan entre ellas y dan origen al funcionamiento de nuestro planeta. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. En comparación con la Tierra sólida, la atmósfera es delgada y tenue. La mitad se encuentra por debajo de una altitud aproximada de 5,6 kilómetros y el 90% ocupa una franja cerca de los 16 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Además, se producen los efectos que son denominados tiempo y clima. La hidrósfera es la masa de agua que está en movimiento continuo, evaporándose de los océanos a la atmósfera, precipitándose sobre la Tierra y volviendo de nuevo al océano por medio de los ríos. Debajo de la atmósfera y los océanos se encuentra la geósfera, la parte sólida del planeta, y donde se puede encontrar la tierra, los árboles están ahí, en esta parte, y también las rocas. ¿Qué pasa al interior de la Tierra? No es posible ir al centro de la Tierra y observarla directamente. Aún en nuestra era no se ha logrado superar cerca de los 14 kilómetros de profundidad. ¿Y saben por qué? Por la temperatura, perforando continentes o el fondo oceánico. No obstante, se sabe que la temperatura aumenta a medida que avanza la profundidad. De esta forma se puede deducir que el interior de la Tierra es muy caliente. Se estima que podría estar a unos 6.000 grados centígrados, súper caliente.
Sí, observas la figura uno, podés apreciar, y ahí podemos apreciar, digamos, las diferentes capas, las principales, digamos, y dentro de esas se pueden subdividir otras también. La geósfera, tenemos la hidrósfera, la atmósfera. La atmósfera es básicamente el aire, donde se pueden visualizar las nubes. La hidrósfera es todo lo que tiene agua y la geósfera es ya lo sólido, donde está, digamos, la tierra y las rocas, hasta llegar al núcleo. Atmósfera. La atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, aunque también están presentes otros gases como el argón, dióxido de carbono, el vapor de agua y el ozono. Según las variaciones de la temperatura en función de la altitud y según los constituyentes del aire, en la atmósfera pueden distinguirse cinco capas. Número uno, troposfera es la capa más baja. Su altura varía entre 8 y 17 kilómetros. Representa alrededor del 80% de la masa total de la atmósfera y tiene una temperatura cerca de los menos 57 grados centígrados. Significa que está muy helado, pero muy helado. Dos, estratosfera. Tiene una altura cerca de los 50 kilómetros. En esta zona la temperatura aumenta cerca de los 0 grados centígrados, porque los gases que tiene, especialmente el ozono, absorben los rayos del sol. La cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en esta capa son casi nulas y aumenta la proporción de hidrógeno. 3. Mesósfera. Se extiende cerca de los 80 kilómetros de altura. Ahí la temperatura cae hasta menos 100 grados centígrados. Es la capa más fría de la atmósfera. 4. Termósfera. Se eleva hasta 500 kilómetros. En esta región la temperatura aumenta constantemente, como en la estratosfera, a causa del ozono que absorbe los rayos ultravioletas emitidos por el Sol. 5. Exósfera. Comienza a partir de los 500 kilómetros y llega a los 800 kilómetros. El aire es poco denso y sus componentes se elevan lentamente hacia el espacio. Y pues ahí tenemos en la figura número 2 para poder visualizar las capas de la atmósfera. Y ahí pues la atmósfera pues tiene la capa, digamos, o la parte más baja sería la troposfera, más arriba sigue la estratosfera, más arriba la mesósfera, más arriba la termósfera y más arriba tenemos la exósfera. Y mientras más arriba pues más helado, por decirlo así. Luego tenemos que en esta troposfera se producen la mayoría de los fenómenos relacionados al clima. En la troposfera, pues ahí es donde se producen los fenómenos relacionados al clima, como los vientos y la lluvia, que son las precipitaciones. Pero, ¿sabes qué sucede antes de que empiece una tormenta? Y es lo que vamos a ver a continuación. Las corrientes de aire ascendentes cálidas y húmedas empujan el vapor hacia arriba y a medida que el aire se enfría, se convierte en nube llamada eh, cumulo nimbo. Esta nube puede crecer durante su ascenso hacia la tropopausa. Si las corrientes ascendentes son potentes, parte de la nube atraviesa la tropopausa y crea una turbulencia. Entonces el aire de la parte superior del cumulonimbo comienza a descender. La interacción de corrientes ascendentes y descendentes produce un agrandamiento de las gotitas de agua y de los cristales de hielo que se transforman en lluvia o granizo. Un ciclón es un sistema tormentoso en forma de espiral que se origina sobre el mar. Se caracteriza por las fuertes lluvias, vientos y mareas muy altas. En el sureste de Asia se le llama tifón, pero en los océanos cercanos a nuestro país se les llama huracán. El centro del ciclón, llamado Ojo, es una zona en calma y de muy baja presión donde no suele haber ni vientos fuertes. Los especialistas del clima, llamados meteorólogos, utilizan instrumentos como el higrómetro, que mide la proporción de agua en el aire. En estas y otras medidas, temperatura, presión atmosférica, intentan localizar según la trayectoria y sobre todo prever el paso de un ciclón con el fin de prevenir a la población de los
regiones afectadas y poder evacuarlas. 5. Hidrósfera. La hidrósfera es el conjunto de las masas de aguas de nuestro planeta por los océanos, mares, lagos, glaciares y ríos, así como las aguas subterráneas. Los océanos ocupan el 71% de la superficie del planeta y es así desde cerca de 3.000 millones de años. Representa el 96% de las reservas de agua. El resto se encuentra en forma de hielo, que es el 3%, y de agua dulce solamente es el 1% de toda de su totalidad. Los mares y los océanos ocupan la mayor parte de la superficie de la Tierra y sus aguas se mueven bajo la influencia de las mareas, las olas y las corrientes. Además, son el lugar de una gran cantidad de plantas y animales. Los océanos tienen distintos niveles de profundidad. Sobre las costas se encuentran la plataforma continental formada por la prolongación de los continentes bajo el agua. La vida oceánica se organiza principalmente en función de la profundidad a la que penetra la luz. El agua que circula sobre la Tierra forma arroyos y torrentes que dan origen a los ríos que corren lentamente al alcanzar las planicies. Cuando los ríos convergen, forman un río principal. El conjunto de un río principal y sus afluentes constituyen una cuenca hidrográfica. En ocasiones los ríos modifican su caudal y provoca crecidas. Ahí es donde se debe tener ese gran cuidado porque el agua tiene también una gran fuerza, es muy peligroso. Los lagos son extensiones de agua que se instalan en las cuencas naturales del relieve de la tierra. Son alimentos o alimentados por los ríos afluentes que desembocan en ellos y parte de su agua es evacuada por otro río llamado emisario. La profundidad de los lagos, forma y superficie depende según su origen. Los lagos de cuenca se forman por movimiento de la corteza terrestre. Estos movimientos dieron origen a cuencas poco profundas en la que se instaló el agua. Movimientos más violentos desembocaron o desencadenaron temblores y fracturas en la tierra, donde el terreno se hundió, se dio paso a la formación de lagos muy profundos. Los lagos de cráter aparecen cuando el agua dulce es retenida en el fondo del cráter de los volcanes apagados, de los que no tienen actividad, son inactivos. Una vez que has elaborado la síntesis de esta información de la guía 29, te invito a que completes el ponte a prueba. Y luego tenemos en el resuelve las tareas de la semana, que son parte, digamos. Ahí vas a necesitar algunos materiales, ahí tenemos los pasos a seguir y básicamente pues lo puedes completar, pero yo te voy a dar una idea. Por supuesto, pues esta es una pequeña muestra, un pequeño ejemplo de cómo podrías hacerlo. Recordad, es un experimento muy bonito, tenés que leer bien la guía para poderlo hacer en casa o por supuesto también en la institución educativa. Ahí aparecen una serie de preguntas y aparece esa tablita que hay que completar y te respondo en esta página. Responde las siguientes preguntas, 40%. Número 1, ¿fueron tus medidas iguales a las 8 de la mañana que a la 1 p.m.? ¿Por qué crees que pasó? Son diferentes las medidas. La temperatura de la mañana es más fresco o húmedo y el de la tarde es más cálido. Entonces son diferentes. Número 2, ¿crees que el higrómetro mediría lo mismo en un día soleado que en un día lluvioso? Explica. En un día soleado, el clima es más templado y esto hace que los cabellos se encojan, mientras que en un día lluvioso el aire está más húmedo y los cabellos aumentan de longitud y el triángulo se desplaza. Entonces la respuesta es no. 3. ¿Cómo se le llama a la capa de la atmósfera donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos? Pues lo leímos y esa es la troposfera. Y la número 4 dice, ¿qué es la hidrósfera? Pues es donde podemos ¿y dónde podemos encontrarlo? Pues la hidrósfera es la capa de agua que rodea al planeta. Ahí están los océanos, mares, los lagos, los ríos, riachuelos, etcétera. Y estos pues ayudan a regular bastante la temperatura de la Tierra y se encuentra entre la atmósfera y la litosfera. De esta manera le vamos a dar solución a la semana número 29 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de séptimo grado. Espero que sea de mucha utilidad, jóvenes. Nos encontramos en la próxima.